tal, amigos? Saludos cordiales, sean bienvenidos una semana más a una nueva edición de La Mirada Justa aquí en la Radio Televisión Motrileña en Telemotril. Tal y como anunciábamos la semana pasada, y por aquello de que lo prometido es deuda, pues hoy abordamos el tema del socialismo. Tenemos, como es habitual, cuando hablamos de la doctrina social de la Iglesia, en torno a este tema del socialismo en el día de hoy, a Ignacio Peláez. ¿Qué tal, Ignacio? Bienvenido. Y contamos y le damos la bienvenida, es un placer tenerte con nosotros, a José María Zuaga, señores, que es profesor e historiador aquí en Motril. Bueno, pues comenzamos sin más dilación, porque siempre se nos echa el tiempo encima, son 30 minutos de programa, ¿verdad, Ignacio? El socialismo, ¿cómo lo abordamos? Siempre nos queda algo. Siempre. Entero, ¿no? ¿Cómo lo abordamos? Hombre, pues, como ya vimos el otro día, pues el hombre que tiene muchas dimensiones, muchas caras, ¿no? Fundamentalmente tiene estas dos, ¿no? La dimensión individual, que diríamos que la trata el liberalismo, ¿no? Como ya vimos la semana pasada, y la dimensión social, que la desarrolla el socialismo, ¿no? Por eso, para este programa del socialismo en la doctrina social de la Iglesia, pues he invitado al amigo José María Zuaga, que ha tenido la amabilidad de estar aquí con nosotros esta noche. A ti, José María, cuando te propone Ignacio, vente que vamos a hablar de esto, ¿cómo encaja el programa? ¿Qué me gustaría exponer? ¿Qué te gustaría destacar así en este inicio de programa? Bueno, pues en términos generales los aspectos del socialismo que creo que son válidos y que son necesarios, que me parece que son muchos, aunque también, claro, creo que hay que hablar desde el primer momento de distintos tipos de socialismos que existen, que han existido a lo largo de la historia, y habría que ver cuáles son las aportaciones más interesantes de cada uno de ellos, e incluso también refiriéndome al marxismo, que es uno de los componentes fundamentales del pensamiento socialista, pues del mismo modo qué aspectos son válidos y qué aspectos pues pueden ser rechazables en la actualidad. Hablando el otro día, la semana pasada, cuando hablábamos del derrumbe del muro y esto, se decía, ahí se hundió el capitalismo y al final el marxismo, y no estábamos de acuerdo, porque no esa es la percepción, eso no significaba nada, era simplemente un símbolo. Te digo esto por si ahora mismo hay un modelo de gestión social de Estado que se asemeje a lo que debe ser el socialismo en el sentido más filosófico del término. De los regímenes actualmente existentes, yo pienso que no. Yo pienso que no. Ahora bien, existen aportaciones interesantes. Creo que en la actualidad en América Latina, en algunos países, pues se está iniciando una vía socialista que puede hacer una aportación muy válida para toda la humanidad. Pienso, por ejemplo, en el caso de Bolivia, donde se toman medidas como la nacionalización de las fuentes de energía y con esos recursos que tiene el Estado, pues se está invirtiendo en favor de los sectores más necesitados. Se está evitando el trabajo infantil, consiguiendo que los niños vayan a la escuela, pagándole a estas familias un bono. Al mismo tiempo, con esos recursos se está atendiendo a las pensiones de las personas mayores, cosa que hasta entonces no ocurría así. Es decir, se están haciendo algunas aportaciones en las que se recogen aspectos del pensamiento socialista y concretamente marxista, no solo de él, pero también de él, que creo que son muy válidas y que pueden dar mucho juego en el futuro. Ojalá tengan más suerte en esta andadura. Los bolivianos, me estoy acordando del general Barrientos y de Hugo Banzer, que pusieron fin a muchos de esa experiencia, sí. Del Paraguay también parece ser. Sí, efectivamente. Fernando Lugo, sí. Pues en efecto, como acaba de decir muy bien José María, no podemos hablar de socialismo, sino de socialismos en plural, ¿no? Entonces, por eso, como este programa lo hemos dedicado a la doctrina social de la Iglesia respecto al socialismo, pues hay que ver, porque la doctrina social tiene distinta posición según sea el socialismo, según se trate de un socialismo o de otro socialismo. Por eso, a lo largo de este programa lo iremos viendo, ¿no? Exacto, ¿no? Sobre todo, la doctrina social se posicionó en contra del socialismo marxista, de aquel marxismo, ¿no? Porque claro, luego el marxismo también ha evolucionado, como todo en la vida, evoluciona, ¿no? Pero aquel marxismo primitivo, que es un sistema materialista, colectivista y totalitario. Entonces, naturalmente, la doctrina social se posiciona en contra de ese marxismo, de ese socialismo marxista, ¿no? Entonces, sobre todo, y esta diríamos que es la primera etapa, ¿no? Porque en la doctrina social hay distintas etapas,
históricas. La primera etapa es esta postura contra el socialismo marxista, sostenida sobre todo por León XIII en la Rerum Novarum, ¿no? La Rerum Novarum, que en su número 1, precisamente ya lo vimos el otro día, se posiciona contra el liberalismo, ese liberalismo absoluto, ¿no?, que defendía la libertad total, ¿no?, la libertad omnímoda. Pues también en el número 2 se posiciona contra ese socialismo marxista y dice los socialistas tratan de acabar con la propiedad privada de los bienes, estimando mejor que en su lugar todos los bienes sean comunes y administrados por las personas que rigen el municipio o gobiernan la nación. Creen que con este traslado de los bienes de los particulares a la comunidad, distribuyendo por igual la riqueza, se podría curar el mal presente, pero esta medida es tan inadecuada para resolver la contienda que incluso llega a perjudicar a las propias clases obreras, como lo ha demostrado luego la historia, sobre todo con la caída del muro de Berlín, y esto está dicho pues 50 años antes de eso, ¿no? Por eso la doctrina social se posiciona contra el socialismo marxista, pero naturalmente entendiendo aquel primitivo marxismo de materialista, colectivista y totalitario. Esa es la primera etapa de la doctrina social sobre el socialismo, ¿no? Sobre todo le critica también el que suprima la propiedad privada de los medios de producción y rechaza también la lucha de clases, ¿no? Entonces él defiende, León XIII en la Rerum Novarum, concretamente en el número 14, defiende que el capital y el trabajo se necesitan. No son antagónicos por naturaleza, sino que necesitan. Lo cierto, Ignacio, es que... No, y yo, si me permito, porque lo hemos hablado, en la posición de la Iglesia en torno a estos temas hay un antes y un después de la Rerum Novarum de 1891 con León XIII. Fueron términos muy duros, pero es que hasta entonces la Iglesia había estado ligada a... Perdón que te lo diga, los sectores más reaccionarios, con lo que entendemos ahora de la sociedad. Quizá ahí, aun pese a esas palabras y la Rerum Novarum de lo que dice León XIII, ahí hubo un antes y un después en el posicionamiento de la Iglesia. Ahí es donde la Iglesia empezó a preocuparse de alguna más cercana por los más pobres, por los varios. Tampoco eso no es históricamente exacto, perdona Juan, porque en la Iglesia siempre, claro, es que no podemos decir la Iglesia, ¿no? En la Iglesia está también San Vicente de Paúl del siglo XVII, que este hombre luchó y se posicionó al lado de los pobres y creó pues toda una conciencia en la Francia del siglo XVII, ¿no? Entonces no se puede decir que la Iglesia estaba posicionada totalmente. Había sectores de Iglesia posicionados a favor del capitalismo, por supuesto, de los capitalistas, ¿no? Sí, sobre todo en este país, claro. Eso no cabe duda, ¿no? Pero vamos, luego ya la doctrina oficial, a partir de León XIII sobre todo, pues se posiciona tanto en contra del liberalismo como en contra del socialismo. Sobre todo en contra del socialismo, porque el socialismo, no sé si en esto estará de acuerdo conmigo José María, el socialismo primero del siglo XIX, pues nace con un poco de anti-eclesial, ¿no? Es anti-eclesial. Claro, bueno, la Iglesia se defiende, ¿no? Sí, pero claro, sí, en cierto modo es así, como tú señalas. Lo que ocurre es que también al hilo de lo que decía Juan, la actitud de la Iglesia es que ha sido muy diversa, tú mismo lo acabas de señalar. Entonces, existe un compromiso con los pobres muy intenso y muy sincero e incluso un sacrificio por muchísimas personas que pertenecen a la Iglesia, antes y ahora sigue ocurriendo. Eso es indudable, eso no lo podemos poner en duda, ¿no? Y son personas que a mí me merecen un respeto enorme. Ahora, también existe otra realidad, ¿no? En nuestro pueblo, en el pueblo español, pues durante mucho tiempo la Iglesia ha sido vista por el pueblo como personas, o por lo menos sectores de la Iglesia, ¿no?, de la jerarquía, que estaban junto a los ricos. ¿Podemos decir que eso es verdad? ¿O es una creencia errónea que se la han hecho ver los marxistas? No, es decir, la gente lo veía con su... yo recuerdo incluso al padre José María Díez Alegría, que creo que ha hecho una aportación interesantísima, jesuita. Bueno, él habla de por qué, intenta explicarse por qué esa vinculación de determinados sectores de la Iglesia, especialmente de la jerarquía, con el gran capital o con los sectores más poderosos, y él dice, bueno, es que también estaba muy pendiente la Iglesia
o al menos estos sectores, de algo que es muy materialista, ¿no? Que era llevarse bien con ellos porque de ellos podían recibir herencias, podían recibir riqueza, podían recibir fincas, donaciones en el testamento, en el momento de la muerte. Es decir... Una razón muy pobre, muy poco evangélica esa, claro, pero vamos, que es verdad. Es que yo creo, entonces, habría que ver también por qué esa vinculación, y a mí me da la impresión de que este rechazo, a veces excesivo, a las ideas socialistas, o a una parte del marxismo que puede ser válida por parte de los sectores eclesiásticos, creo que se debe a esas razones, ¿no? A esa vinculación de esos sectores, insisto, que no son todos ni mucho menos, con las clases dominantes, digámoslo así, ¿no? Por ejemplo, la crítica que le hace León XIII, ¿no? y que posteriormente se lleva a cabo al socialismo por su enfoque de la propiedad privada, pues yo creo que es errónea, al menos en parte, porque desde el pensamiento socialista se habla de colectivización de los bienes de producción, pero que estén en manos del pueblo, en manos de los trabajadores y... Claro, vuelvo al principio, no todo el socialismo va por ahí, ¿no? Pero en gran parte el espíritu del socialismo es ese, es decir, que la riqueza esté en manos del pueblo y que se administre de forma solidaria, atendiendo a los sectores más necesitados. Esto también explica por qué hay sectores de la Iglesia que convergen fácilmente, sobre todo en los últimos tiempos, lo hemos vivido aquí en España, ¿no? En los últimos años del franquismo, movimientos como Cristianos por el Socialismo, la misma OAC, ¿no? Cómo convergen con el movimiento obrero y se entienden con él. ¿Por qué? Porque su enfoque de la propiedad tiene un sentido que podemos decir que es evangélico incluso, de atender a los más necesitados. Claro. Precisamente por eso, en la tercera etapa, que lo veremos enseguida, la tercera etapa de la doctrina social de la Iglesia sobre el socialismo, admite el socialismo, incluso llega a decir Pablo VI en su encíclica Octogésima Alvenia, que muchos de los ideales socialistas coinciden perfectamente con los ideales cristianos, ¿no? Exactamente, sí, yo creo que... Sí, pero continúa tú, que yo creo que querías... Sí, no, hay sí. ¿Tú querías decir algo? No, que íbamos ya a llegar a la tercera etapa. No, la segunda etapa. Todavía seguimos la segunda. No, todavía no, vamos a empezar ahora la segunda etapa. Hemos dejado atrás León XIII y el Herrero Novarum. Vamos a la siguiente. La segunda etapa empieza ya con Pío XI, con la 40º año, en el 1931. Y entonces aquí ya se dulcifica mucho la postura de la Iglesia con relación al socialismo, porque también ha cambiado, ¿no? Los socialismos, ¿no? Entonces, la 40º año favorece o está a favor del socialismo moderado, que es mucho más suave. Así tenemos, por ejemplo, en el número 112, dice, ataca lo del comunismo por las luchas de clase y eso. Pero, sin embargo, dice, más moderado es indudablemente el otro bloque que ha conservado el nombre de socialismo, que distingue entre socialismo y comunismo, ¿no? Entonces, el comunismo lo rechaza, pero el socialismo lo acepta, ¿no? Dice, no solo profesa este socialismo moderado la abstención de toda violencia, sino que, aun no rechazando la lucha de clases ni la extinción de la propiedad privada, en cierto modo la mitiga y la modera. O sea que ya Pío XI, en 1931, admite el socialismo. Claro, había cambiado también el entorno social. En 1931 estaba el mundo sumido todavía en el crash del 29. Era la Gran Depresión que afectaba a todos, y ahí el socialismo sí tuvo, fue una locomotora, arrastraba a las masas. De alguna manera la Iglesia se tuvo que poner un poquito al tanto de su mensaje. Sí, pero yo también me pregunto si esa actitud de estos sectores de la Iglesia, del Papa en concreto, se puede deber a que existe un socialismo tan moderado que deja de ser socialismo, ¿no? Y que acaba, como decía Léon Blum, el presidente del gobierno francés socialista en algún momento, somos los mejores gestores del capitalismo, somos los gestores eficaces del capitalismo. Es decir, que ahí también se inicia una actuación que viene de atrás. Antes de la 40º año ya hay actuaciones de la socialdemocracia, por ejemplo en Alemania, pues que actúan como verdugos del movimiento obrero. Es decir, recordemos los asesinatos de Rosa Luxemburgo, ¿no? Y la actuación de Noske, ¿no? Al frente de la socialdemocracia alemana como jefe de la policía, ¿no? Es decir, que se trata de un socialismo que yo creo
que aunque mantenga el nombre, y ya me estoy refiriendo también a los partidos socialistas actuales, lo que están haciendo realmente es no solo gestionar el capitalismo, sino fomentarlo, y están procurando que este sistema continúe y permanezca. Creo que han abandonado el ideal socialista. Al menos esa es mi opinión, ¿no? Y me temo que sean difícilmente recuperables de cara a ese ideal de transformación social y de superación del capitalismo, que creo que es lo que pretende el socialismo, ¿no? Y en sus orígenes yo creo que iba por ahí, ¿no? Otra cuestión que la doctrina social le critica y rechaza al socialismo es el negar la trascendencia del hombre. ¿Esto cómo lo ves tú? Claro, la Iglesia, lógicamente, los cristianos creemos en la trascendencia del hombre, que esta vida no es la última palabra, sino que el hombre trasciende. Yo creo que ese no es el aspecto fundamental del socialismo actual, y creo que ahí hay una diversidad, porque existen socialistas que son creyentes y socialistas que no lo son, socialistas digo en este sentido amplio, y que para ellos este tema pues... No, pero no me refiero a ahora en la actualidad. En los años 30 del siglo pasado, sí, ¿el socialismo rechazaba de plano la trascendencia del hombre? ¿O no se metía en eso? ¿O si se metía? Hombre, había una crítica fuerte en ese aspecto, ¿no? Y en gran parte de los dirigentes socialistas, ¿no? Pues eran no creyentes, pero no creo yo que esa fuera la seña de identidad fundamental, ¿no? Porque otros sí que lo eran, ¿no? Y ya se daba caso, incluso en aquella época, de creyentes que estaban dentro del movimiento obrero y dentro del mundo socialista. Incluso aquí en la misma España, ¿no? Hubo hasta sacerdotes que colaboraron con estas organizaciones, ¿no? Recientemente se ha publicado un trabajo de un sacerdote de Córdoba, ¿no? que estaba al lado de la izquierda, ¿no? y que se tuvo que exiliar, ¿no? Y otros que fueron perseguidos por el régimen de Franco también, ¿no? por esa vinculación que tenían con los trabajadores. Yo creo que no era la cuestión fundamental, y luego con el paso del tiempo, como tú decías, bueno, pues se ha visto que no, desde el momento que ha habido creyentes que han estado trabajando quizá lo que era codo con codo, una ¿no? actitud de rechazo a la Iglesia, ¿no? Pero no ya en el sentido filosófico de la palabra, de la trascendencia del hombre, lo que se refiere Ignacio, sino como una manifestación más de rechazo a sí, lo que representaba la Iglesia sí. en ese momento. También, bueno, tampoco podemos negar, ¿no? que existe por parte de los padres fundadores del socialismo, digámoslo así, una crítica también, ¿no? Sí, claro, a esa dimensión trascendente que señalaba Ignacio, ¿no? Solo hay que leer el libro de Bakunin, Dios y el Estado, y ver cómo lo enfoca, ¿no? O algunas frases de Carlos Marx que han pasado a la historia, ¿verdad? Pero me da la impresión que ese no es el problema, o que no es la seña de identidad fundamental de estas corrientes. Es lo que a mí me parece. Quizá la Iglesia, Ignacio, si me permite, estaba pagando un poco al haber sido tan reacia siglos antes a la ilustración, a los enciclopedistas. No se abrió quizá la Iglesia, lo que se debía a empaparse un poquito de aquel aire fresco que entraba, no se paró a analizarlo, lo rechazaba de plano, y quizás estuvo pagando, y eso que habían pasado pues casi un siglo, un siglo, más de un siglo, y quizás estuvo pagando la Iglesia ese aspecto. Los dirigentes de la Iglesia en aquel entonces pues fueron torpes, ¿no? Porque la Iglesia, el mensaje cristiano que ha defendido Jesucristo, ha defendido la libertad del hombre, la igualdad de los hombres y la solidaridad. Son los tres gritos de la Revolución Francesa. Entonces, algo que era de raíz cristiana, como luego la Iglesia parece que se posicionó, la Iglesia, los dirigentes de aquel entonces, como se posicionaron en contra de eso, que era netamente cristiano. Entonces, claro, quizás pagó eso, el haberse puesto frente a unos valores que en el fondo eran cristianos. Porque Jesucristo fue el primero que defendió la igualdad de todos los hombres. Y que yo creo que ahí es donde está lo fundamental del socialismo. Y la convergencia que se ha dado, cuando se ha producido, ¿no? Que ha sido sobre todo, creo que a partir de los años 60 del siglo XX, se han entendido en esos aspectos, y creo que se han entendido con mucha comodidad. Aquí tenemos la teología de la liberación y todos los frutos que ha dado, especialmente en América Latina. En España, actuaciones como la de Alfonso Carlos Comín, como él hace un esfuerzo que yo creo exitoso
la misma OAC, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde se da esa convergencia, ¿no? No solo con el marxismo, que también lo quiero puntualizar, ¿no? Porque creo que existen otras corrientes que también son muy interesantes. Pienso en el anarquismo, por ejemplo, que hace aportaciones, a mi juicio, muy valiosas, como puede ser la idea de democracia directa, de autogestión, de recelo ante todo tipo de poder, el deseo de que el poder se extienda en el pueblo y que las riendas de la sociedad estén realmente en manos del pueblo. Marx, por ejemplo, y es una de las críticas que creo que hay que hacerle a Carlos Marx, pues él desconfiaba del análisis que hacían los anarquistas cuando se referían al peligro de la burocracia. Ya Bakunin lo apuntó y Carlos Marx parece que esto lo despreciaba mucho. En cambio, luego hemos visto cómo el desarrollo de la burocracia ha ahogado, es uno de los factores por los que han fracasado los experimentos en los países del este, el llamado socialismo real, ¿no? Entonces, yo creo, en resumidas cuentas, que recoger lo mejor del marxismo, lo mejor del anarquismo, puede ser las bases, o pueden constituir las bases del socialismo del futuro, junto con otras aportaciones, porque tampoco se agota ahí, ¿no? Pienso en países como Tanzania, donde se llevó a cabo un intento de socialismo interesantísimo, que también fue ahogado, la llamada Ujamaa, y era precisamente un dirigente de origen cristiano, Julius Nyerere, el que desencadena esta experiencia de comunidades populares que son las que dirigen la economía, la vida política, la sociedad en los pueblos, y que dio unos frutos muy positivos, pero que luego tampoco salió adelante, ¿no? Es decir, que existen muchas corrientes que aportan cosas muy positivas. A propósito de esa alusión que tú has hecho positiva al anarquismo de los años 30, yo tengo para esos anarquistas de los años 30 un gran respeto y una gran consideración, porque eran realmente hombres, vamos, yo los llamaría apóstoles, ¿no? Sí, los anarquistas de la mano negra jerezcanos defendían eso, la igualdad de todos, el no poder, ¿no? Y con unos principios éticos muy severos. Muy severos, y que lo aplicaban ellos en su vida personal. Habrá que volver a leer a Bakunin y a Kropotkin, ¿no? Yo creo que sí. Habrá que ir revisando. La conquista del pan, por ejemplo, es muy con esto pues ya podemos entrar en la tercera etapa. Vamos a la tercera fase. La tercera etapa, que se inicia con Juan Pablo VI, Pablo VI, con la 80ª Albenii del año 1971, el cual dice que hoy día los cristianos se sienten atraídos por las corrientes socialistas y sus diversas evoluciones. Tratan de reconocer en ellas un cierto número de aspiraciones que llevan dentro de sí mismos en nombre de su fe. O sea que Pablo VI pues reconoce que hay una convergencia entre las ideas socialistas de su tiempo y las ideas cristianas, las aspiraciones de muchos cristianos de ese tiempo, ¿no? Entonces, hemos cambiado como de la noche al día, desde la postura de finales del siglo XIX a los años 70 del siglo XX, ¿no? Menudo varapalo que le daba Pablo VI a la jerarquía eclesiástica española por aquellos años. Entonces, y no hablemos ya de la autoridad militares por si no hablemos ya de Juan XXIII, ¿no? Que todavía más, ¿no? El enfrentamiento con la sentencia a muerte que hubo con Pablo VI, que amenazó con excomulgar al mismísimo general Franco. No, yo me recuerdo aquello perfectamente. Aquello fue una postura batalladora. Yo creo que Tarancón ya tenían escrita la excomunión a Franco si deportaba al obispo aquel Girarda, ¿no? Era Añoveros, el obispo de Bilbao, sí. ¿Verdad? Monseñor Añoveros, sí, señor. O sea que había cambiado mucho la cuestión. ¿Qué más cosas, Ignacio? Bueno, pues luego ya llegamos a la cuarta etapa con Juan Pablo II, en los años ya 80. Que este hombre, como era polaco él, y había vivido allí, había vivido en carne propia, pues todo lo del socialismo marxista en Polonia, bueno, en todo el ámbito de la URSS. Pues este hombre, hubo una evolución en él, ¿no? En primer lugar, en los primeros años de su pontificado, concretamente en la encíclica Labor en Exerce, en el número 14, dice que él habla de las deficiencias que hay en el colectivismo. Él lo llama el colectivismo marxista, ¿no? Pero dice que tendría que reformarse, y entonces él da algunas orientaciones de cómo debía reformarse
para poder admitir el colectivismo. O sea que no tiene, por tanto, una postura, diríamos, totalmente enfrentada, ¿no? Se nos dice, hombre, tenemos el colectivismo, esta realidad, y debería hacer esto, tales y tales cosas, para, por ejemplo, debería hacer, pues eso que dice, que considerar que los trabajadores participaran en la propiedad de los medios de producción y participaran en la gestión, esta meta podría ser la de asociar en cuanto sea posible el trabajo a la propiedad del capital y dar vida a una rica gama de cuerpos intermedios comunes. Es decir, que no se posiciona totalmente en contra, quizá porque ve, claro, que su pueblo está sufriendo el colectivismo marxista, su pueblo y todos los pueblos del este, ¿no? Y entonces él dice, ese colectivismo, si cambiara así, pues sería, en cierto modo, aceptable, ¿no? Claro, eso también lo hacía por la experiencia y por la mala experiencia que me estoy acordando ahora de Juan Pablo II, hablando de Polonia, del general era Jaruzelski, aquel siniestro con la gafa aquella. Es que fue una experiencia realmente, pero yo creo que eso no significa, lo que estamos hablando de Rumanía, ¿no? o Ceausescu en Rumanía. Yo creo que eso no significa ni marxismo ni socialismo, esos modelos. Algunos hablan de una degeneración del socialismo y del marxismo, y que Marx hubiera rechazado seguramente la práctica en esos países, porque claro, ahí no se lleva a cabo una economía en manos del pueblo, sino que está en manos de una burocracia, de unos dirigentes que no son elegidos, que no se renuevan y que actúan de forma dictatorial, ¿no? Y además a veces incluso con mucha violencia, ¿no? Y con una represión muy dura. Y claro, lógicamente eso tenía que provocar un rechazo popular. Bueno, y visto todo esto y con esta urdimbre, ¿hacia dónde debe de caminar la Iglesia, Ignacio? ¿Cuáles son los retos ahora mismo? Hombre, la Iglesia siempre, por lo menos desde el punto de vista del Evangelio, siempre tiene que estar al lado y a favor del pobre y del débil, no porque sea bueno o malo, sino por pobre y por débil, ¿no? Ese es un principio, es decir, la opción preferencial por pobres, que tanto lo ha defendido en Iberoamérica la teología de la liberación, eso debe estar en la Iglesia, teniendo en cuenta que Jesucristo dio nada más que un mandato, ¿no? Luego los hombres nos hemos llenado de códigos y de mandatos y de leyes y tal, ¿no? Pero Jesucristo dio un mandato, que os queráis, amaos los unos a otros, y en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os queráis. Es decir, que el signo para ver si una persona es cristiana o no es su postura ante los demás. Y él mismo luego dice que al final de nuestra historia personal nos van a hacer solo una pregunta. No nos van a preguntar si has vivido en Motril, si has sido profesor o si has sido albañil, sino que te van a preguntar, yo tuve hambre, ¿me diste de comer? Yo fui un marginado, ¿me trataste con la punta del pie? Yo fui un anciano, me aparcaste en una residencia. Es decir, nuestra postura con los demás, ¿no? Entonces la Iglesia por ahí es por donde siempre debe ir. El camino lo tiene muy claro. Lo que pasa es que como luego somos unos pobres hombres, pues cojeamos unas veces de la izquierda y otras veces de la derecha. Y a veces, como digo yo, hasta de las 4. A ti todas estas cosas, ¿qué reflexión te merecen? Porque estamos casi a modo de epílogo, porque entramos en recta final, José María. Sí, bueno, que yo creo que puede y debe haber, como ya se ha producido, una convergencia entre el movimiento obrero, entre el pensamiento socialista y los cristianos, ¿no? Y los creyentes. Y creo que ya ha habido resultados muy positivos. Estoy recordando, por ejemplo, otra experiencia que también fracasó, pero que era muy interesante, la del socialismo chileno con Salvador Allende, pues como allí existen incluso organizaciones cristianas que participan en la unidad popular y que están allí junto a los trabajadores, ¿no? Y que son incluso trabajadores, ¿no? Que están... En España tenemos socialistas por el... Cristianos por el socialismo, sí. ¿Tú qué piensas de ello? ¿Qué te parece? Pues muy bien, lo veo algo muy muy positivo. Yo conocí incluso algunos de ellos, ¿no? Y sobre todo la actuación de Juan García Nieto en Cataluña, Alfonso Carlos Comín. Sí, tuve algunos contactos con ellos y me parece una experiencia interesantísima, ¿no? Estuve incluso en alguna reunión en la que recuerdo que comentaban que cuántos obispos españoles apoyaban a Cristianos por el socialismo, y eran una minoría en aquellos momentos. Sí, hablo de los años 70, sí. Hombre, y luego tenemos también la OAC. Sí, la OAC, claro. a la que yo me honro en pertenecer, pues también va por este camino, ¿no? Sí.
defender naturalmente. Luego hay aspectos que creo que tú has señalado, claro, esto también daría pie a muchas cosas. No, hombre, el aspecto, por ejemplo, de la lucha de clases, yo soy un amigo de la violencia, ¿no? Y creo que nunca se debe recurrir a ella, pero la lucha de clases es algo que existe, nos agrade o no, desde el momento que existen patronos y existen trabajadores, ¿no? Y puede haber conflictos. Una huelga, que es algo que ocurre con frecuencia, ¿no? Y que es razonable que ocurra en muchas ocasiones, pues es una manifestación de la lucha de clases, ¿no? O una manifestación, una actividad de ese tipo, ¿no? Porque claro, en muchas ocasiones con el diálogo no se consiguen los objetivos y hay explotación, y cuando hay situaciones de explotación, pues los trabajadores recurren a esas armas, ¿no? No, pero cuando la doctrina social de la Iglesia rechaza la lucha de clases, no es esta lucha, ¿no? Porque eso son tensiones que tienen que ver, sino la lucha es violencia y donde hay muerte. Sí, eso ya es distinto, claro. Eso lo rechaza, claro, la Iglesia. Por lo cierto que se está produciendo un fenómeno sociológico últimamente, y es que muchos cristianos militantes de base se están desmarcando un poquito, digo aquí en España, de la actitud de cierta jerarquía eclesiástica, porque las relaciones están muy tensas en algún momento, y no se dan en otros países de raigambre católica, por ejemplo, como en Francia. En Francia no digo que haya, no haya, y sin embargo en este país parece que volvemos a los tiempos del cura Merino. Bueno, está habiendo una involución desde el concilio para atrás, ¿no? El concilio que fue, como decía Juan XXIII, abrir las ventanas para que entre el aire nuevo y se oxigene, ¿no? Pues a partir de unos años después, pues ha habido una involución que ahora me parece que se está acentuando desgraciadamente, ¿no? Sí. En ciertos sectores de la Iglesia, porque claro, nunca podemos decir la Iglesia, porque la Iglesia es tan grande que la Iglesia puede entrar todo, ¿no? Muy bien. Pues nos avisan de que hemos agotado el tiempo. La próxima semana que tenemos, la próxima semana va a ser sobre la mujer, como es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, efectivamente. La mujer trabajadora, ¿no? Bueno, pues esa es la propuesta que le hacemos, señores, para el próximo sábado, siempre aquí en La Mirada Justa. Ignacio, como siempre, gracias por tu compañía, especialmente a José María Zuaga. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, José María, en el día de hoy. A ustedes, señores, como siempre, gracias por la atención prestada. Hasta el próximo sábado. Adiós.